este arreglo. Nosotros abríamos el programa diciendo que el gran tema de la política nacional que tiñe a todas las provincias, ¿no?, de preocupación, es esto que expresó el presidente Milei en la presentación del proyecto de presupuesto ante la Comisión Específica de Presupuesto justamente del Congreso Nacional. Obviamente ahí él dijo un número, dio un dato que con el correr de las horas tuvo que ser cambiado, ¿no? Hablaba de un ajuste de las provincias de 60.000 millones de pesos. Ayer, las reuniones posteriores, se supo a través de José Luis Esper que el dato era de 20.000 millones, ¿no? Esto obviamente cambia, pero mantiene cierta tensión en las relaciones de nación-provincia. Está en línea una persona que sabe de estos temas, que fue ministro de Hacienda de la provincia de Corrientes, hoy es senador, Enrique Bastores. Enrique, buen día. Carlos y Eduardo Ledesma aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo ve esta tensión? ¿Cómo ve, primero, si ve esto como tensión o cómo lo ve? ¿Cuánto de esto es posible hacer y cuánto no? Bueno, mire, nos tiene acostumbrado el gobierno nacional desde hace mucho tiempo de que la crisis federal no sea abordada correctamente. Dos ejemplos muy sencillos. La manda constitucional de resolver el problema de la coparticipación, que fue una modificación de la Constitución, no fue resuelta aún porque tiene una trampa, una cuestión muy... 30 años ya lleva, no nos podemos poner de acuerdo todavía con eso, ¿no? Increíble. No, pero aparte tiene una trampa que requiere la unanimidad. Claro. Y yo el otro día veía una publicidad de Ligo Martínez que decía: los argentinos nos ponemos a discutir, uno dice blanco, otro dice negro, bien así. Y la manda constitucional dice unanimidad de todos para poder resolver el problema de la coparticipación, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas contradicciones endémicas que tenemos en Argentina nos lleva a pensar que parece ser ya un estilo que forma parte de la cultura de los gobiernos, y más allá de que este es un gobierno con un personaje nuevo que quiere inaugurar cuestiones distintas y novedosas para ver si entusiasma al electorado más joven, y está la cuestión así, como el tema del equilibrio fiscal, cuando es un tema antiguo ya para la provincia de Corrientes. Exacto. Entonces, decir o hablar de esfuerzos compartidos generalizando los problemas y sin reconocer las que se distinguen por hacer las cosas diferentes, me parece de movida una injusticia, que descalifica a quien tiene que liderar los proyectos de políticas públicas hacia el futuro. Si el presidente convoca a los gobernadores a Tucumán para hacer un gran acuerdo, se transforma en absolutamente contradictorio que le erre en la magnitud del ajuste que tienen que hacer las provincias cuando no se acordó nada de eso en ese acto trascendente que se pretendió instalar en Tucumán. Ahora senador, tantos años de ministro que ya, porque acá me parece que hay una sistemática, el presidente apela a discursos mentirosos sistemáticamente en la cantidad en la historia de los default de la Argentina, en el tema de los miles de millones de la inflación, y bueno, y entonces 17.000% y todas esas cosas. Mire, yo a mí me preocupa algo, que las generalizaciones siempre son injustas, ¿no? Pero es como que pensaría o cree que como llegó por las redes sociales y sin el trabajo clásico militante, digamos, de la política, cree que le da certeza a lo que se afirma a través de las redes sociales. Después no nos sorprendamos si nos sale todo mal, ¿no? O sea,
Yo creo que el criterio de verificar y constatar y hacer control de calidad de la gestión es una tarea que el electorado hace y lo va a hacer, y eso va a ser lo sorprendente. Enrique, porque es al resultado la cuestión. Entonces, claro, estas afirmaciones así que generan lo positivo que genera, que todo el mundo debate y todo el mundo se sorprende y todo el mundo dice, pero este tipo o está loco o es un iluminado. Porque esta es la sensación que genera. Parece que saben mucho, pero después resulta que no saben nada. Entonces, estas contradicciones no son buenas, de ninguna manera. Enrique, la pregunta es para dar alguna certeza o justamente un dato verificable, es estos 20.000 millones que es un genérico, para las provincias que es otro genérico, más o menos de qué cosas hablamos. El presidente habló de 60.000 millones, con claro. Lo cual, si uno hace un cálculo muy sencillo del 1%, que es lo que significaríamos nosotros, estaríamos hablando de 60 millones de dólares. Ahora bien, no es eso, es la tercera parte. Claro. Estamos hablando de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares no mueven perímetro, por quizás eso, pero ¿qué contienen? Hacer ese esfuerzo, pero ¿por qué? No, el tema, mire, vamos a poner las cosas en claro. ¿Por qué nos tendríamos que hacer cargo de algo que causó la nación? Bien, el desbarajuste lo armaron ellos. Riesgo país tiene que ver con las equivocaciones que el gobierno nacional cometió en el tipo de cambio, en el cumplimiento de sus deudas, en los deterioros institucionales, etcétera, etcétera. Esta cuestión que contaminó la inserción, el acceso al crédito de la Argentina y que terminó perjudicando a las provincias, lo generó en la nación. ¿Y por qué las provincias que padecieron a través de sus costos de servicio, la adquisición de vehículos para la policía, para ambulancia, los insumos hospitalarios en la pandemia, todo lo que tuvimos que adquirir estaban contaminados por inflación? ¿Y por qué teníamos inflación? Porque se emitía moneda a diestra y siniestra. Una responsabilidad de la nación el deterioro de nuestra moneda. Bueno, ¿y qué le pediría? ¿Cuáles son? Y no fue coparticipable la emisión monetaria. Sí, nos participaron el esfuerzo que tuvimos que hacer por soportar la inflación. Entonces, decir que este escalabro económico que se armó lo tenemos que soportar las provincias es absolutamente injusto. Y entonces, ¿qué faltaría en la provincia? ¿Qué debería hacer la provincia? ¿Qué más debería hacer la provincia? La provincia está haciendo lo que tiene que hacer, punto. Lo que tiene que hacer ahora la administración provincial, y creo que lo está intentando, es sentarse y ponerse de acuerdo y defender nuestros intereses. Pero el gobernador tuvo que acudir a la justicia para poder resolver el tema de la caja previsional, porque oído sordo. ¿Cuál es el fondo de ese problema? Enrique, ¿cuál es el fondo del problema de la caja previsional? ¿Cuál es el fondo del tema? Sí, el problema es que es una caja no transferida y la nación, y firmamos sendos convenios donde la nación se tenía que hacer cargo de los desequilibrios generados por esta reforma que se hizo y nunca cumplieron, es sencillo. Bueno. No nos mandan los recursos que le pertenecen a la provincia por ese hecho, que es bastante más complicado de explicar, es muy difícil hacerlo así en una entrevista radial, pero son fondos que le pertenecen a la provincia, están las provincias que transfirieron sus cajas y que se hizo cargo la nación de sus déficits estructurales, y están las provincias que no transfirieron sus cajas y que tenían que ser compensadas por ellos. Bueno, la provincia de Corrientes nunca fue compensada, o fue compensada mal en algunos casos. Entonces, porque fue discriminada políticamente por el kirchnerismo. Al Chaco le mandaban los recursos y más recursos de lo que le correspondía, y a Corrientes no le mandaban un peso. Entonces, estas cuestiones, pero eso era por una cuestión política, una discriminación política. En este caso ahora hacen oído sordo a un reclamo. Entonces, la provincia, porque si no el gobierno caería en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, supongo, y entonces tuvo que acudir a la justicia, no le quedó otra. Por lo tanto, todos los argumentos que está dando está indicando que más que la provincia, la que tiene que hacer algo es la nación. Pero por supuesto, pero esto hay que decirlo a todas voces y decirlo a los cuatro vientos y difundirlo y concientizar a la población
que nos están incumpliendo y que eso y en este condena caso el usted futuro todavía de los no cree que el gobierno de Milei todavía esté discriminando a Corrientes y al resto de la provincia, o sea, todavía es una cuestión administrativa y no política la que está haciendo Milei con esto. Qué sé yo, mire, yo ya no sé qué creer, no, la verdad que ya no es que me quiera lavar las manos porque me preocupa y voy a colaborar en todo lo que esté a mi alcance para poder ayudar, pero la verdad yo no le creo nada a estos tipos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Imagina un escenario de conflicto? Mire, yo me acordé de una cosa, cuando estaba Giordano, que era un amigo que fue ministro de Córdoba, que compartimos muchas cuestiones federales. Los 5 minutos que estuvo en el gobierno, digamos, después lo echaron por... Sí. Ese tipo sí sabía, merece el mayor los respetos, porque es el tipo el colega que más sabía del tema, digamos. Y además no lo echaron por un cuando, error técnico, digamos, lo echaron por una cuestión política. Mire, fue un pecado elemental. El único tipo que podía resolver el problema de la ANSES era Giordano. El flaco sabe un paquete y bueno, no resolvió el problema de Córdoba, con eso le digo todo. Entonces, esas barbaridades, esas estupideces, a uno lo no es que lo desalienta, no puedo encontrar la palabra adecuada, pero a mí me desalentó profundamente porque con él podríamos avanzar y podríamos resolver, pues es un tipo muy criterioso. Y verdaderamente es lamentable que se haya pues una persona que yo creo que no entiende nada del tema. Uh-huh. Bueno, o sea que va a ser, me parece que el tema del presupuesto en el Congreso de la Nación va a ser una ardua y larga discusión. Eso me parece. ¿Usted qué cree? Mire, primero, si se pone arriba de la mesa una discusión, con todo respeto, la ley de leyes, me parece espectacular, porque todos estaríamos concentrados en empezar a respetar los presupuestos y a decidir cada cosa y saber que eso es un elemento indispensable para la administración, para la transparencia, pero después están los lineamientos políticos de dejar de buscar culpables y arremangarse y poner a resolver la simetría del país. A ver, las decisiones que están surgiendo de las reuniones que se hacen en el Norte Grande es una brújula orientativa para que el ministro, los ministros de Milei y el propio presidente tendría que leer y decir, esto es lo que están pensando en el Norte Grande. Porque no se están haciendo reclamos de pedir cosas, se están sugiriendo medidas que son muy creativas, que son muy dinámicas para apostar al desarrollo. Pero hace falta que se ponga las pilas el presidente respecto a ver cómo resuelve los problemas de asimetría que hay en el país. Decir que se paraliza la obra pública va en contra absolutamente de las equiparaciones para el desarrollo. No solamente eso, ministro, sino que por las condiciones en la que tiene el Norte Grande, digamos, de proyección de crecimiento, incluso con algunas pequeñas correcciones de esas asimetrías históricas que nos dejaron relegados, incluso podríamos aportar los dólares que está reclamando el gobierno en menor tiempo posible. Según las conclusiones, discúlpeme que le interrumpa, según las conclusiones del propio Consejo Federal de Inversiones, podemos arrimar con las condiciones de desarrollo recreadas a través de los proyectos que se estudiaron ahí, pagadas por las provincias, porque son fondos de retiro de las provincias, porque se hagan los estudios. Nosotros podríamos incrementar casi 4 puntos del PBI. Y bueno. Pero el presidente va a tener que explicar a la verdadera casta de los intereses concentrados, los intereses portuarios, los intereses transporte, los intereses gremiales, que se hace el tonto, mira para el otro lado, ¿y por qué no los enfrenta? Esa es la verdadera casta. Esa es la verdadera casta, los intereses que trancan el desarrollo de la hidrovía, los intereses que trancan los intereses portuarios, los intereses que hacen que no se extienda la hidrovía hasta Ituzaingó, esos son los intereses que conspiran contra el desarrollo. Entonces,
discúlpeme el término, déjate joder Milei y no nos venda buzones. Lo dije antes, lo dije antes. Está muy bien. Ni con Milei y ni con Massa, ninguno de los dos. Bueno, Macri también tenía intereses en los puertos de Buenos Aires, de Puerto de Rosario, que bueno, nos yo no quiero impedían... saber nada con Macri, también aclaro ya que yo con Macri... el problema... Con Macri no quiero ni... Mire, Macri, el que era su ¿cómo es? Su ministro... ¿cómo es? Su jefe de gabinete, Marcos Peña. Ni a mí, el otro pelado, el de transporte, otro que nos... Y bueno, y ese, pero ese nos puso todos la pata en la... entonces, ese nos puso la pata en el cogote. Todos atorrantes. A mí, que no se me pongan enfrente. O sea que no leyó el libro de Peña, Enrique. No, o sea que no leyó el libro. Mire, que venga a plantar mandioca corriente, Peña. Enrique, muchas gracias por estos minutos. No, muy claro, como siempre. Gracias. Enrique Bastorres, es senador provincial, fue ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes durante como 8 años, supongo. Y